Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiana Marichal y si llegaste aquí hoy, déjame decirte que estás dando un paso enorme en tu proceso de sanación y de expansión de conciencia. Puede ser que recién hayas comenzado en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo del autoconocimiento, con el mundo de la sanación, o quizás ya vengas trabajando en ti hace tiempo y quieras seguir profundizando y conocer más y más de cómo somos, de cómo es nuestra psicología interna. Y hoy en esta masterclass voy a estar hablando de un tema que es para todo el mundo por igual, o sea, es un tema que nos interpela a todos y tiene que ver con las heridas del niño interior. Por lo tanto, la masterclass de hoy la voy a tratar de hacer de una forma liviana, sencilla y al mismo tiempo profunda para que cale hondo en tu corazón, para que te vayas dando cuenta cómo toda esta información empieza a despertar y abrir sentires dentro de mí, que por momentos vas a sentir dolor en el pecho, que está asociado con la tristeza, dolor en la boca del estómago, que está asociado con ira que tenemos guardada hace mucho tiempo, o sea, me va a doler la cabeza, voy a sentir bastante resistencia a la hora de recibir esta información. Puede ser que desde ahora ya la empieces a sentir, pero no quiero que te vayas. Quiero que lo vayas tomando de a poco y a tu tiempo esta masterclass, porque es fundamental para que puedas entender cuando ocurren situaciones que se repiten en mi vida y que yo no entiendo por qué me sucede eso, por qué se repite siempre lo mismo. Eh, Indudablemente, esas situaciones que se nos están repitiendo es porque vos mismo estás creando esas situaciones, pero desde tu inconsciente. Y vamos a hablar un poquito de esto porque las personas pueden decir, Fabi, ¿cómo puede ser que yo misma me esté repitiendo estas cosas que me hacen mal y que no tengo ganas de que me pasen? ¿Y cómo me podés decir vos que se están repitiendo? Bueno, nosotros tenemos que entender que en nosotros habita un 95% de información que es inconsciente, ¿sí? Y que pertenece al hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y que nosotros vivimos todo el día conectados con el 5% consciente, ¿sí? Entonces, no somos conscientes de lo que está guardado en nuestro inconsciente. ¿Se entiende? Entonces, ustedes pueden decir, no, yo no tengo nada de eso que Fabi está diciendo, o no me está doliendo nada, o no me pasa nada, y en realidad sí, todos tenemos un niño herido, y el trabajo que hay que hacer con nosotros es aprender a identificar cuándo mi herida se dispara, cuándo mi herida se repite. ¿Para qué hacemos esto? Para poder ser adultos que avanzamos en la vida, porque una persona puede tener 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y seguir quejándose de cosas que le pasaron cuando era niño y seguir culpabilizando a sus padres por eso. Y eso no es avanzar, ¿no? Eso no es estar en paz con uno mismo, eso no es ser adulto, sino que nos vamos al modo víctima, a la queja, al victimismo, a la culpabilidad, a buscar afuera de nosotros culpables, cuando en realidad nuestra alma eligió esos aprendizajes antes de ingresar en este cuerpo físico. Tu alma y todas estas cosas que yo les voy compartiendo son producto de haber trabajado hace 11 años con registros akáshicos, estar todo el tiempo recibiendo y conectando con la información mía y con la información de terceras personas, que acá quiero hacer un paréntesis porque este taller no significa que si no haces registros akáshicos no lo puedas hacer, eso no es cierto, esto es una masterclass abierta para todos, pero lo que te quiero contar, esto entre paréntesis, es que cuando yo arranqué todo mi proceso de conexión con los registros y empezar a canalizar información a terceras personas, todo el tiempo me pasaba y me sigue pasando de que los maestros muchas veces iban hasta un evento de la niñez
que había sido muy simbólico para la persona o muestran distintos momentos de cuando esa persona era niña y automáticamente esa persona se pone a llorar. ¿Tá? Entonces eso a mí me llamaba poderosamente la atención de por qué cuando alguien preguntaba Z le contestaban A, ¿no? Y es ahí que empieza todo mi proceso de búsqueda de lograr entender el origen de las cosas. La mayoría de las veces tiene que ver con situaciones que nos ocurrieron durante la niñez. A mí eso, gente, me daba una rabia. Yo no puedo creer que cosas de mi presente las tenga que ir a solucionar allá en la Conchinchina, que yo ya ni me acuerdo de lo que me pasó cuando yo era niña. Yo trato de compartir toda esta información en base a todo mi proceso y todo lo que he sido conmigo. Sé cada una de las cosas por las que uno pasa, los desafíos, la rabia, el enojo, tener que ir a buscar y a revolver cosas que yo ni me acordaba porque yo era la primera en decir, no me acuerdo de nada de mi niñez. Hasta que uno entiende que cuando uno no recuerda, en realidad lo que está haciendo es protegiéndose de esos dolores, protegiéndose de todo ese dolor que sufrió ese niño, esa niña, y por lo tanto lo que hace es cancelarlo como un mecanismo de defensa para poder seguir avanzando, para seguir creciendo. Entonces, respiremos. Sé que cuesta escuchar todo esto, pero sí, toda la información de lo que nosotros vivimos habita en nosotros. Está guardada en cada célula. Y hoy vamos a hacer un viaje para ir abriendo muy de a poco, porque esto duele muchísimo. Vamos a ir recorriendo las distintas heridas que tiene el niño interior, las distintas heridas que yo tengo. Pero ¿para qué hacemos esto? Y acá viene lo importante. En función de las heridas de mi niño interior, en relación a las heridas que yo llegue a tener, es la personalidad que yo tengo. ¿Y para qué es importante conocer mi personalidad? Porque en función de las heridas que yo tengo, es la personalidad que yo tengo y cómo yo me muestro y me vinculo con el afuera. ¿Tá? Esa máscara, ego, personalidad, y yo en los talleres de registro le suelo decir la Antonia, le puse un nombre a mi máscara. Esa máscara siempre, gente, siempre va a ser en función de la herida de tu niño interior. No es casualidad que uno tenga determinada personalidad buena, bonachona, agradadora. No, no es casual. Es en función de tu herida. Y y ahora damos otro paso más en profundidad. ¿Para qué es importante conocer mi máscara, mi ego, mi personalidad? Porque, acá viene lo importante, tu máscara, tu ego, tu personalidad puede hacer dos cosas. Puede ayudarte a manifestar tu esencia, tu ser, o todo lo contrario. Puede estar todo el tiempo interfiriendo para que vos no seas. Y esto es lo que ocurre la mayor parte del tiempo en nosotros. Y esto es por qué la gente llega a las consultas y se siente mal, se siente vacío, se siente que no sabe cuál es su propósito, no sabe cuál es su misión, se siente desconectado. Hablo de mí. Yo fui la primera en llegar a todas estas técnicas porque estaba ahí, en esa total desconexión de mi ser, de mi esencia. Entonces, de lo que yo me fui dando cuenta a lo largo de este camino, de todo este viaje, es, Fabi, todo esto que vos viviste y cómo estás viviendo ahora y cómo sos vos en función de tu ser, lo tenés que enseñar, lo tenés que dar, porque le tenés que enseñar a las personas que se puede vivir desde su ser y se puede vivir en paz, en plenitud, completa y perfecta. Y que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, porque yo no tengo nada distinto de ustedes. Somos todos iguales acá en este plano, que venimos y elegimos tener una experiencia en la tierra, una experiencia de aprendizaje, y los tiempos y todo lo que vos ya pactaste.
todo tu contrato álmico ya está determinado. Y lo que yo vengo a ayudarte es a acelerar, a que vos hagas más rápido de lo que yo lo hice. Porque ahora todo es ya, la energía está disponible para que podamos hacer los cambios de una manera radical, rápida, y no esperar tanto tiempo a todo. Imagínense que yo arranqué registros acá allí con el año 2014 cuando nadie ni siquiera hablaba de lo que era. Yo no podía hablar porque si no me tildaban de loca. No podía compartir con nadie. Lo tenía que vivir en silencio. Y ahora estamos en un momento de apertura de la información. Bien, recapitulando. Vamos a pasar raya y vamos a entender la importancia de conocer las o la herida de mi niño interior, porque en función de mi herida es mi personalidad, mi máscara, que yo, como yo me muestro al mundo, y en función de esa máscara es como yo voy a ser, y esa máscara es la que va a interferir o no en mi manifestación. Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi máscara, mi ego, mi personalidad se ponga al servicio de mi alma y no que sea algo que me está bloqueando e interfiriendo el paso de ella. Y para eso hay que trabajar con mi herida de mi niño, hay que conocer cómo es mi personalidad. Bien, bueno, ahora vamos a dar otro pasito más. Yo estoy tomando unos matecitos acá, para los que no saben lo que es el mate, es una infusión con yerba, ¿no? Porque sé que estos videos pueden llegar muy lejos, se le pone agua caliente y te ayuda, es como un tecito, un té, un café, es lo mismo. Y acá en Montevideo, Uruguay, es una costumbre hacerlo y a mí me relaja la garganta para seguir charlando. Bien, ahora vayamos a ver en profundidad cuándo surgen las heridas de mi niño, ¿sí? La herida del niño interior comienza a partir de entre los 3, 4, 5 años, algunos más, algunos menos. Eso depende mucho de la crianza, ¿no? Pero déjame decirte que no hay forma, esto se lo digo a todas las madres y a todos los padres, no hay forma de que un niño no tenga herida, ¿ah? Porque la típica que me pueden llegar a decir, ¿cómo hago para que no tenga herida? En realidad siempre va a haber, porque este es un planeta, la tercera dimensión es un planeta de la distorsión del amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a jugar, estar acá. Entonces eso significa aprender a darme cuenta de las distorsiones que habitan en mí. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para aprender a vibrar en amor, para volver a la esencia que soy. Y la esencia que nosotros todos somos es luz y amor. Entonces, para poder hacer que mi manifestación se expanda dentro de mí, yo tengo que conectar con los dolores más grandes que habitan en mí, con las distorsiones que me alejan del amor que yo soy. ¿Sí? Bien. Entonces, esas heridas surgen entre los 2, 3, 4 años y las heridas pueden ser reales o simbólicas. ¿Qué significa que sean reales o simbólicas? Reales es cuando a vos te pasó ese hecho, ¿sí? Que existe ese hecho. Pongamos el ejemplo de la herida de abandono. Mamá me abandonó, me dejó con otra persona, me dejó en un orfanato, o papá me abandonó, se fue, nunca más apareció. Eso es un abandono real. Ahora, yo, por ejemplo, tengo herida de abandono y mis padres siguen juntos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa en mí? Yo tengo herida de abandono simbólica. ¿Por qué? Porque cada vez que yo necesitaba de que papá o de mamá estuvieran conmigo, ellos no estaban, porque ellos estaban trabajando. Entonces, es el mismo dolor, ya sea una herida real o una herida simbólica.
Estábamos hablando de que para el niño es lo mismo, es herida de abandono. Y en todas las heridas que vamos a estar trabajando hoy, todas ellas pueden ser reales o simbólicas. Por eso les digo que capaz que mamá fue al supermercado a comprar algo y yo me quedé por 5 minutos solo y eso constituyó una herida para mí. Porque me puse a llorar todo ese rato, pensé que me habían abandonado y eso ya generó eh, la interpretación de ese niño de esa realidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando de 5 heridas más una que se agregó hace poco. Súper importante, súper importante. Entonces vamos a estar hablando de la primera de las heridas, vamos a hablar de la del abandono, luego vamos a hablar de la herida de rechazo, luego vamos a hablar de la de humillación, traición, injusticia y abuso, ¿sí? Estas 6 heridas, súper importantes. Y vamos a ir de a poco metiéndonos en cada una de ellas, ¿sí? Bien. Una de las preguntas que me suelen hacer, Fabi, ¿cómo sé qué herida tengo? Porque todas las que vos nombraste, las siento que son, todas me pertenecen. ¿Sí? En un principio uno suele decir, Fabi me dijo que podía llegar a tener alguna de estas heridas. En realidad se suele tener 2 heridas, una que viene por línea de mamá, algo que me haya ocurrido con mamá, y otra con papá. Esas son las 2 principales, pero después de que uno empieza a trabajar las heridas principales, empiezan a aparecer otras que yo tenía, pero no me daba cuenta, ¿sí? Entonces, imagínense que todas esas heridas son las distorsiones del amor. En algún aspecto, mayor o menor, el resto de las heridas también habitan en nosotros, pero no tienen tanto peso y tanta carga emocional como las primeras 2, que una le corresponde, está más asociada con mamá y otra está más asociada con papá. Pero también déjame decirte una cosa, porque una de las cosas que empieza a ocurrir cuando empezamos a ver el tema de las heridas del niño interior es buscar culpables. Al ego, a la personalidad, le encanta, a la Antonia le encanta, sí, porque aquel condenado que me abandonó, porque aquella que hizo tal cosa y me trató tan horrible. Bueno, nosotros acá no estamos para juzgar, estamos para integrar la información y eso significa perdonar. Eso es un movimiento gigante de tu alma. Implica que vos puedas liberar todas las emociones que están guardadas dentro de ti y que entiendas que tú elegiste ese clan familiar, tu alma vino a experimentar esas heridas porque te hacen ser quien sos hoy. Te hacen ser quien sos hoy. Entonces, gracias a ese clan, a esas heridas, a esos padres, soy quien soy. Y en realidad cuando hablamos de perdonar, ni siquiera es perdonar a papá y a mamá. Sería aprender a perdonarnos a nosotros mismos por la elección de ese clan familiar donde yo venía a experimentar esa situación. ¿Me van siguiendo? Respiro ahí, porque acá no se trata de juzgar, es todo lo contrario, es poder perdonarnos, en definitiva, eso. Y recordar que las heridas del niño interior se repiten de generación en generación. Que si yo siento herida de abandono es que probablemente alguno de los progenitores haya abandonado a mis padres. Y por eso que es algo que ellos no pueden dar algo que no tienen. Yo siempre estoy dando lo que recibí, lo que aprendí sobre lo que era amor. Y yo siempre tengo estas charlas con mis padres y converso y les pregunto, y esto es un ejercicio muy lindo para hacer, porque a veces uno
se junta con los padres y no habla de lo importante, ¿no? Me siento, voy y les pregunto, contame papá de tu niñez, ¿cómo era? Contame mamá, ¿cómo era tu niñez? A veces no hablamos de estos temas, no les preguntamos a nuestros padres, ¿cómo eras vos de niño? ¿Cómo eran tus padres contigo? Es muy emocionante esto, es, llega, ¿no? Está llegando ahí a las fibras, porque a veces es como desde el ego es más fácil culpar que entender, integrar, comprender, escuchar, saber. Y eso implica este viaje de conexión con nuestra herida. Implica todo eso, gente. Implica que si yo quiero empezar a estar en paz conmigo misma, yo tengo que estar en paz con mis padres. El 50% de información del lado derecho de mi cuerpo es la energía de papá. Y el otro 50% de mi energía, el lado izquierdo, es la información de mamá. Porque yo soy la información de esos dos, óvulo y espermatozoide. Entonces, yo te voy a preguntar algo. ¿Puede estar bien una persona si está mal con alguno de estos? Si yo tengo una parte de mí que la tengo cancelada, ¿yo puedo estar bien en esta vida? No, ¿verdad? Respiro, respiro. Entonces yo tengo que empezar a correrme de ese lugar en el que yo misma me fui metiendo. Pero qué horrible, Fabiana, no me digas esto, entonces vos me decís que yo tengo que perdonar lo horrible que me pasó. Y sí, porque vos lo elegiste, sí, y te cuesta perdonar porque todavía no liberaste el dolor, no liberaste las emociones. Y te puedo asegurar y garantizar que una vez que hayas liberado todas las emociones de dolor de ese niño, tu percepción cambia. Y eso es lo que yo vengo a hacer hoy acá, acompañarte a que cambies la forma en que estás viendo y juzgando a tus progenitores, que en realidad sos vos. Respiro. Eso, sé que es fuerte esto, pero qué liberador saber esto. Entonces, Fabi, yo para poder estar en paz conmigo misma, sentirme plena, estar en luz, vibrar en amor, vibrar en expansión, saber quién soy, tomar mi propósito, tomar mi misión de vida, manifestarme desde mi esencia, tengo que estar bien con esos dos condenados. Sí, sí, sí y sí. Es muy importante, es muy importante. Porque no se trata de que yo tengo que ir a tomar mate con ellos y sentarme el mediodía a comer los ravioles, no. Se trata de que yo adentro mío tengo que estar sin emociones densas, tengo que haber entendido y comprendido lo que yo elegí venir a manifestar. Eso no significa que yo tenga que ir a compartir con ellos, ¿no? Quizás yo tengo padres tóxicos de los cuales no me puedo ni siquiera acercar y está bien que así sea. Lo importante es que vos, como individuo, no estés cargando ningún tipo de enojo, rencor, tristeza, asco, lo que sea. No estés cargando ninguna emoción de tu niño herido. Y que estés en paz en tu corazón en relación a mamá y a papá. Porque vuelvo a repetir lo mismo. Puedes tener 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y seguir enojado con alguno de tus progenitores. Y después me dicen, Fabi, yo no me puedo manifestar, no sé cómo es mi propósito y misión de vida. Y en las canalizaciones, los maestros, yo he ido aprendiendo
de que los maestros te hacen ir al origen. Si vos querés manifestarte desde tu propósito y desde tu misión, vas a tener que trabajar tu vínculo con tu padre, porque papá es el que nos da propósito y misión de vida, gente. Es muy importante. Yo tengo que estar en paz con ese ser. Y después la gente viene con problemas de pareja, problemas de abundancia, de vínculos. ¿Quién me enseña el amor? El amor lo enseña mamá. ¿Cuál fue el concepto de amor que yo recibí? Eso mismo es lo que vos vas reproduciendo. Y después va pasando de generación en generación. Si las mujeres, todas las mujeres de mi clan, ninguna se quería, se respetaba y se amaba, vos, con tu 95% de información inconsciente, vas a hacer lo mismo con tu hija, si todas las mujeres se llevan mal. Y alguien viene a cortar y si llegaste hasta acá, hasta este video, es porque a vos te toca hacer esa liberación, ese trabajo. Y tenemos que comenzar por la herida del niño interior para entender qué me pasó a mí. Eso, muy bien. Vamos de a poco. Ya estamos avanzando bastante. Ahora vamos a comenzar con las heridas, ¿sí? Respiremos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la herida de abandono, que esta me la sé, gente, de memoria, porque es mi herida. Ustedes saben que yo siempre todo lo que comparto es en función de mi propio proceso personal. O sea, nada de lo que yo enseño no pasó por mí antes. Todo lo corroboré, lo viví, lo experimenté y lo sigo experimentando porque también hay que decir lo siguiente, las heridas te van a acompañar toda la vida. Eso de que hago el taller con Fabiana y me libero, hice un taller de niño herido y ya está, no, no existe. ¿Ah? Si te dijeron eso, no es verdad. No es verdad. Las heridas de tu niño interior te van a acompañar, las heridas te van a acompañar toda tu vida. El tema es que yo tengo que aprender a ser consciente cuando hay algo que me lo enciende, como ese botoncito que me prende la herida. ¿Me siguen? Entonces, cada vez que me pasa ciertas cosas, yo interpreto mi realidad en base a la herida. Es como si tuviera unos lentes. Tengo los lentes del abandono, entonces yo voy a ver todo con los lentes del abandono. Y mi personalidad va a ser estos lentes que dicen abandono, que ahora lo vamos a ver de a poquito. ¿Sí? Entonces, como yo tengo estos lentes, no tengo otros. Entonces interpreto mi realidad en base a estos. Y otra persona viene y te dice, pero Fabiana, eso fue una bobada, no te diste cuenta que tal cosa, la. Claro, esa persona tiene otra herida distinta que la mía. Entonces, no le llega, no se pone mal, no le molesta, no le duele, porque no tiene la misma información que yo tengo. ¿Se va entendiendo? Entonces, hablemos de la herida de abandono. La herida de abandono es esa sensación de que no tuviste contacto con tus progenitores, o sea, de que no había nadie, de que te sentías solo, abandonado, siempre solito. Cada vez que me pasaba algo, yo buscaba a mis padres y ellos no estaban. No había nadie que me contuviera, ¿sí? Y eso hace que mi niña interior se sienta poco querida. Nadie me quiere. ¿Entienden? O sea, mi niña va interpretando su realidad en función de lo que está pasando en ese ámbito, entonces yo tengo que hacer un viaje a mi niñez para ver cómo era esa niña. Y esa niña era buenísima, buena, bonachona, la personalidad que fue desarrollando en función de la herida de abandono. ¿Por qué era tan buena, tan buena, tan buena? Porque ¿qué estaba buscando esa niña? Que la quieran. ¿Se entiende? Entonces, observen cómo yo, desde haciendo adulta, repito la misma personalidad de cuando yo era niña, queriendo agradar a medio pueblo, siendo buena, servicial,
siempre los que solemos tener, los que tenemos herida de abandono, lo que hacemos es ponernos como por encima de nuestros padres, siempre tratando de resolverle todo. Yo soy la madre de mi madre, la madre de mi padre, la madre de mi hermano, de mi abuela, de mi tío, de mi prima, la solucionadora, la ayudadora, la que está para todos. Y esto calza muchísimo en todos los que son terapeutas. La mayoría les podría decir que tienen herida de abandono. Porque algo que nace de adentro en función de nuestra herida es la ayuda, el querer ayudar. Y hay estudios que dicen que todo el mundo tiene un grado de abandono, porque el primer abandono que uno tiene, gente, ¿saben cuál es? El de la fuente. El de la fuente creadora, de nuestro origen. Que cuando vos te fuiste de ahí, ingresaste en este plano dimensional, eso generó una herida de abandono. Y esa sensación de extrañar, querer estar en otro lugar, en otro plano dimensional, no sé si a todos les pasa o les ha pasado, a mí sí, pero el primer abandono es ese, donde vos extrañás que hay otras familias, que hay otra gente y la extrañás. Pero bueno, eso es para otro capítulo, para otras terapias. Bien, entonces volvemos de nuevo. La máscara, los lentecitos, como yo les decía hoy, de alguien con herida de abandono, la máscara es la dependencia emocional. ¿Vieron el sticker ese que está en WhatsApp que dice la tóxica? Ese sticker es el que le corresponde a alguien que tiene herida de abandono. Porque, ¿qué sucede? El objeto, eh, lo que persigue el tóxico emocional es llenar un vacío. Y el vacío es de amor. ¿Tá? Y cuando yo hablo de las heridas del niño interior, hablo del dolor más grande que nosotros tenemos como ser humano. Porque es ese vacío que sentimos adentro de nosotros que no sabemos cómo llenarlo. Y muchas personas lo pueden llenar con alcohol, drogas, sexo, relaciones, trabajo, con ese exceso de cosas que haces para llenar un vacío interior. ¿Me siguen? Entonces, todo el tiempo estás proyectando afuera, como yo les decía, todo el tiempo estás creando tu realidad desde el dolor inconsciente que estás cargando. Y de la que tiene herida de abandono tiene vacío de amor, por lo tanto, todo el tiempo afuera está queriendo, sobre todo en los vínculos afectivos, está queriendo llenar el vacío de amor que tiene con parejas, con vínculos, con relaciones, sobre todo en la parte vincular, se ve muy manifestado esta herida, porque ¿qué pasa? Cuando esa pareja te deja, lo primero que una persona con herida de abandono dice es, me abandonó fulano de tal. Cuando en realidad a un adulto se lo deja, a un niño se lo abandona. Son cosas distintas. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? Lo peor que le puede pasar a alguien que tiene herida de abandono es que lo dejen. ¿Por qué? Porque lo conecta con su herida, que es el abandono. Me abandonó, me dejó. Y eso te conecta con un grado de tristeza enorme que tiene que ver con la tristeza del niño interior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la máscara de esa persona? Hace lo que sea para que esa pareja se quede contigo. Entonces, se rebaja, pone a la otra persona primero, eh, antepone sus necesidades en función de la otra persona, se olvida de sí misma, no sabe quién es en función del otro, si al otro le gusta algo, a mí también, se pierde en el otro.
¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo fundamental para trabajar esta herida? Trabajar muchísimo la autoestima, ¿sí? Tenés que aprender a amarte a vos misma, a respetarte, a quererte, a honrarte, a valorarte, a poner límites, a decir que no. Autoestima, 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 yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Se entiende? Yo tengo que aprender a amarme yo primero para luego amar. Y eso se va aprendiendo. No es que, ay, hasta que yo no soluciono no puedo estar con alguien. No, no, eso se va aprendiendo en el vínculo, gente. Yo no digo que eh, tienes que sanar todas tus heridas para vincularte. No, lo vas aprendiendo en el camino. Y no intenten, como a mí me pasó en su momento, de decir, ay, voy a sanar todo. Me tiene podrida, ya estoy cansada, quiero sanar todo, todas las heridas, ya me quiero sacar todo esto de arriba. Es imposible. Mientras que nosotros estemos acá en este plano, yo les cuento las cosas que yo voy pensando en mi proceso. Mientras que uno está en este plano, está evolucionando, está creciendo. Entonces, en la medida que te van pasando vivencias, es que vos vas evolucionando. ¿Se entiende? Entonces, no es que yo pueda adelantar la sanación. La sanación no ocurre como consecuencia de estar viviendo. ¿Sí? Pero siempre digo esto, ¿no? Cuando uno más conocimiento tiene, más facilidad tiene de poder desarticular la propia máscara que te impide un montón de cosas. En la herida de abandono, la dificultad más grande es vincularte con alguien, ¿sí? Y recuerden que cuando nosotros emprendemos un proceso de sanación, cuando empezamos a trabajar con todos nosotros. Vieron que yo les dije hoy que tenemos el 5% consciente y el 95% de información inconsciente. Bueno, nosotros hoy acá estamos conectando con las heridas de nuestro niño interior, que son la base de nuestro ego personalidad, que es el consciente. Pero después tenés un montón de información del inconsciente que trae tu clan, que también hay que trabajarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a qué me enseña esta herida? A que yo no me abandone, a que yo me ponga en primer lugar, a que sepa poner límites, a que me dé ayuda a mí misma, porque la máscara del abandono es el ayudador, que está al servicio de los demás, menos de sí mismo, ¿sí? Yo ayudo a todos, pero no me doy nada. Son personas que están muy pegadas con la madre, porque la madre es el símbolo de amor. Entonces, todo por mamá, voy, le hago todas las cositas para que mamá me quiera. Entonces yo tengo que trabajar mucho el vínculo con mamá. Separarme en conciencia, no físicamente, no interesa, o sea, en conciencia estar más alejado para que yo pueda ser adulta y salir de ese rol infantil, ¿sí? De buscar que mamá me ame, buscar siempre la aprobación de mamá. Yo tengo que aprender a dármela. Yo tengo que empezar a trabajar con mi niño herido y empezar a amarlo tal y como es. ¿Para qué es importante esto? Porque una persona con un niño herido no avanza, le cuesta mucho más avanzar. Tiene un montón de emociones que no lo dejan crecer. Ahora, cuando vos empezás a tomar de la mano a tu niño y empezás a trabajar con todas las emociones, a liberarlas, no te para nadie. Porque el adulto va, no le tiene miedo, va con miedo igual, no importa. Porque yo ya sé que si hay algo que a mí no me deja avanzar, tiene que ver con mi herida interior. Entonces yo tomo a mi niño en la mano y le digo, vamos, vamos juntos, con herida, sin herida, como sea, vamos. ¿Sí? Bien. Respiro. Ahora vamos a pasar a la siguiente herida. La herida de rechazo. ¿Sí? Esta herida incluso puede llegar a surgir desde el momento del embarazo de mamá
Cuando mamá no me estaba esperando y caí de rebote ahí, ya eso hace de que ese niño, esa niña empiece a sentir el rechazo desde la panza. O sea, ya estaba empezando a sentirme que no era querido. Eso. Ya de cuando mis padres, por ejemplo, esperaban que fuera una nena y salí varón, o esperaban un varón y salí nena. Ya desde ahí se conecta el niño con la herida de rechazo, como esa sensación de que no tiene derecho de existir, de que ya desde el vamos está siendo rechazado. Y entonces, ¿qué genera? ¿Cuál es la máscara, no? Como yo siempre digo, todo el tiempo estás generando situaciones en las que te sentís rechazado. ¿Ah? Que otra persona con otra herida dice, nadie te está rechazando, pará un poco, loco, no te lo tomes a mal, ¿entienden? O sea, pero sus ojos, su realidad, sus lentes, interpretan todo el tiempo de que me rechazan. Cuando en realidad el origen tiene que ver con ahí, desde papá, desde mamá, desde la panza, desde muy chiquitito. ¿Me van siguiendo? Entonces, a nivel inconsciente, todo el tiempo estás proyectando situaciones en las que te sentís que te rechazan, en la que no te sentís suficiente. Incluso suelen ser personas con cuerpos muy delgados que quieren pasar desapercibidos porque no tienen derecho a existir. Hasta la morfología de los cuerpos está asociada con las heridas. Es como que no tienen derecho de existir en este mundo, no se sienten vistos, no se expresan, quieren pasar desapercibidos. ¿Y qué le pasa a un niño, una niña cuando es adulto y se quiere vincular afectivamente con alguien? ¿Cómo interpreta su máscara? ¿Cómo interpreta el amor? Si el amor para ese niño está linkeado con el rechazo, ¿qué eligen? Personas que los van a rechazar. Y le encanta estar ahí. Le encanta porque sabe que eso igual amor de mamá y de papá, rechazo, lo linkean. El concepto de amor que yo recibí cuando era niña era que me tenían que rechazar. Entonces, cuando alguien me viene a amar, salen corriendo. Y ahora se empiezan a reír todos unos cuantos. La huida, sí, la película de Julia Roberts, La novia fugitiva, herida de rechazo. Salen corriendo porque interpretan el amor como asfixia. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo van cayendo fichas? A mí esto me pasaba cuando yo era más joven, el año pasado. Ay, cuando yo era más chica me acuerdo que si alguien, cuando empezaron los celulares, ay, qué horror, ahí voy denotando la edad. Cuando empezaron los celulares y nos empezábamos a mandar mensajitos con los noviecitos, y yo decía, me asfixio, me asfixio, me asfixio, de que me escribiera gente una vez al día. Yo me sentía asfixiada. Entiende que esta herida y la de abandono están muy de la mano, van muy enganchaditas. ¿Y qué hacía Fabianita? ¡Pim! Se iba. Antes de sentir el rechazo del otro, la huida la utilizan como salida. Entonces, ¿qué es lo que más necesita aprender quien tiene herida de rechazo? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Primero, el concepto de amor, que no es rechazo. Sentirte digno y merecedor del amor, por el solo hecho de existir sos merecedor del amor. Que no tenés que hacer nada para que te amen. Que te mereces el amor por solo ser. Qué fuerte esto, ¿no?
y aprender a quedarte, a dejarte amar, a que te amen. No, Fabiana, me quiero ir, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Claro, el que se quiere ir es tu niño herido, el que quiere salir corriendo de ahí es tu herida. Entonces, cuando yo me aprendo a quedar en la incomodidad, estoy trascendiendo a mi herida. Qué fuerte esto, ¿no? Ay, yo creía que era porque no lo amaba y entonces me asfixiaba. No, no, capaz que no. Capaz que no es así, capaz que tenés un mal concepto de lo que es el amor. El amor no es dolor, no es rechazo, no es abandono. El amor es paz, serenidad, tranquilidad. ¿Sí? ¿Van cayendo fichas? Excelente, respiro, respiro ahí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente herida, la herida de humillación. Bueno, esta herida a este niño lo que le hicieron era que lo estaban comparando constantemente, humillándolo. Sus padres se reían de él, lo comparaban con sus otros hermanos. ¿Vieron el famoso bullying? Que ahora está esta palabra que antes capaz que nos hacían y ni sabíamos que era bullying. Bueno, es un niño que constantemente lo están ridiculizando, maltratando, maltrato físico, maltrato, violencia, maltrato emocional. Eso hace que ese niño vaya interpretando su realidad con esos lentes. ¿Qué significa, Fabi, esto? Bueno, significa que eh, ese niño fue aprendiendo que el amor es igual a violencia, es igual a maltrato, es igual a humillación. Entonces, ¿qué va a buscar ese niño el día de mañana? Ejemplo, en las parejas. Y son esas personas que siempre dicen, siempre elijo las personas que me humillan, que me violentan, o atraigo personas que me recuerdan ese origen, todo lo que yo viví, porque eso es lo que le resulta familiar a ese niño. ¿Me siguen? Después se encuentran en círculos de violencia, de maltrato, en el trabajo, mis jefes me maltratan, mis compañeros de trabajo, eligen lugares donde van o personas donde se van a sentir humilladas, humillados. Entonces, ¿a qué te invita? ¿A qué te invita esta herida cuando empezás a darte cuenta de que tuviste una niñez eh, en la que te ridiculizaban? Ese niño empieza a convertirse en sumiso, a quedarse callado, a no decir nada, a aceptar el maltrato, a aceptar el dolor de una manera impresionante, más que cualquier otra, sosteniendo ese maltrato, normalizándolo. Eso por un lado. Y después está el otro, todo lo contrario, el que se vuelve rebelde, el que el que tiene la cara de rebeldía, de que quiere llamar la atención. ¿Para qué? Para que eh, quiere sobresalir. ¿Para qué? Para que lo reprendan. ¿Sí? Toleran muchísimo dolor, es la máscara del masoquismo, aguantan lo inaguantable. Sé que esto que estoy diciendo duele, gente, duele. Y cuanto más duele es porque más me está conectando con mi herida. Entonces, aguanto trabajos en los que me humillan, me ultrajan, me hacen bullying, aguanto parejas que me violentan,
que me maltratan, porque eso es lo conocido para mí. Entonces, a estar muy atentos de lo que yo estoy permitiendo, porque acá el trabajo más grande que tiene que hacer la persona es trabajar con su autoestima, con su valoración personal, aprender a poner límites, a decir que no, yo no quiero esto para mí, a decir yo ya no quiero más este maltrato, no quiero más esto no es amor, no es amor. Son personas que también de niño tienen mucha fusión con la madre, se la cargan a la madre y sos un adulto que estás cargando a tu mamá hasta el día de hoy porque también estás buscando el amor de mamá, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho ahí con la madre porque están llamando la atención todo el tiempo, tienen tristeza, tienen culpa, es la máscara del victimismo, qué horrible, todo me pasa a mí, todo el mundo me maltrata, siempre es la queja constante, todos me humillan. ¿Vieron qué fuerte que es esto? Eso. Entonces, en la medida que empezamos a trabajar con ese niño que se sentía comparado, que se sentía humillado, empezamos a liberar las emociones que carga ese niño, empezamos a empoderarlo, empezamos a darle amor, empezamos a eh, enseñarle cómo es el amor. Ahí se empieza a empoderar, te empezás a poner límites, empezás a salir de círculos viciosos de violencia, empezás a elegir diferente y acordate que si elegiste ese lugar de violencia en el que estás metido hoy es porque en tu familia hay violencia y es algo que se viene repitiendo de generación en generación. Y si llegaste hasta acá es porque vos sos el responsable de cortar con esa forma de violencia y elegir el amor. El amor no es dolor, es, sé que esto es fuerte. Sé que esto es fuerte, pero acá quiero hacer un paréntesis y quiero traer esto, ¿no? Fabi, ahora me doy cuenta cómo cuando una persona empieza a sanar, toda su vida empieza a cambiar por completo. Sí, por supuesto que sí, gente, se los puedo asegurar. Tu vida empieza a cambiar por completo porque todo lo que no está vibrando en amor empieza a caer en tu vida. Y eso significa que van a caer parejas, relaciones, vínculos, amistades, trabajos. Todo lo que no vibra en amor se empieza a mover, porque cuando vos empezás a vibrar en amor, vos empezás a hacer el trabajo de tu niño, parece que te sacaras velos que no te estaban dejando ver todo el amor que existe. ¿Y cómo te lo negás a vos misma todo el tiempo? Y la importancia de tener un adulto empoderado que decide diferente y no que sigue siendo víctima de sus circunstancias. Ay, Fabiana, pero yo no puedo dejar a fulano porque yo dependo, lululú, la. Yo te voy a decir una cosa, el universo no sabes todo lo que tiene preparado para vos cuando elegís el amor. Te lo puedo garantizar. El tema es que la mayoría de las personas espera que llegue primero eso antes de dar el gran salto y no funciona así para el universo. En el universo vos tenés que dar el salto de fe y el universo te va a sostener siempre. Porque vos estás eligiendo el amor. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto. Eh,
Cuando yo estaba trabajando en Presidencia de la República, ¿sí? Y no estaba siendo feliz con quien yo estaba haciendo en ese momento, yo me estaba dando cuenta de que yo me estaba haciendo un daño, eligiendo estar en un lugar que yo no quería. Por eso lo hecho de que yo me daba cuenta que era muchísimo más feliz brindando terapias, atendiendo en mi casa, que en ese momento trabajaba 8 horas y luego llegaba a mi casa y me ponía a atender, a hacer terapias, a canalizar, a leer registros, y era dos personas diferentes, y no era que yo pasara mal acá, era que no era feliz. Y esto nos pasa lo mismo en los vínculos, en las relaciones, en las amistades, con las parejas. Yo no era feliz porque sabía que había otro lugar que era más feliz. Y a mí no vinieron los maestros a mostrarme todo lo divino y maravilloso que puede ser. No, me dijeron, es una elección tuya, Fabiana, por tu libre albedrío. Nosotros te vamos a estar esperando, pero es hasta que vos decidas. Cuando yo decidí renunciar al trabajo, después de que yo renuncié, después de pasado los 2 meses, porque esos 2 primeros meses eh, tuve que trabajar muchísimo con mi ego, el ego es miedo, sí, pues yo ahora como me banco, ahora como me sostengo económicamente y todo se me fue poniendo, todo me fue llegando, propuestas laborales, Fabi, podés venir a dar unos talleres acá, podés venir a dar clases acá, o sea, recién ahí, porque antes no lo veía. Y ahí me di cuenta el maltrato que yo estaba haciendo conmigo, eligiendo estar donde mi alma no quería estar. Y esto ocurre en todos los ámbitos de tu vida, en todos los ámbitos. Entonces reflexioná cuál es el maltrato, por eso lo traigo con esta herida, cuál es el maltrato que vos misma te estás haciendo en este momento, vos mismo te estás haciendo en este momento. ¿Con qué te estás maltratando? ¿En qué aspecto de tu vida no te estás amando? El amor nos sostiene siempre, gente, porque nosotros somos amor. Respiro, respiro. Muy bien. Ahora vamos a ir a la siguiente herida. Vamos a ir a la herida de traición. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la herida de traición, Fabi? Bueno, un niño que se siente traicionado por sus padres, es un niño que le prometieron algo que luego no cumplieron. ¿Vieron? Por eso que acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, cuando le prometemos algo a los niños de voy a ir a buscarte a tal lado y después no vas, voy a ir a tu cumpleañito, después no vas, voy a ir a buscarte a la escuela, después no vas. O sea, ese niño que está todo el tiempo sintiendo que le prometen cosas que no cumplen, eso constituye para un niño herida de traición. De las personas en que yo más necesito sentir confianza, me traicionan. Eso hace que yo tenga una máscara de controlador, porque todo el tiempo voy a estar proyectando afuera situaciones en las que siento que me van a traicionar. ¿Vieron esas personas que todo el tiempo están diciendo, no, a mí todo el tiempo acá se dice en Uruguay me cagan, o sea, me cagan es, me engañan, ¿sí? Es como, mi familia me engañó, mis hermanos me engañaron, mi pareja me engaña. Eso habla de una persona que tiene herida de traición. Y cuando hablamos en relación a la pareja, también hablamos de la herida de traición en la niñez, cuando vos viste a tus padres que alguno de sus progenitores estaba traicionando a la otra persona, ¿sí? Y vos estabas en el medio de la relación de tus padres, cuando en realidad un hijo no tiene que estar en el medio de la relación de los padres, no tiene que tomar partido por la relación que tienen mis padres, que esa relación es
50% responsabilidad de uno y 50% responsabilidad del otro, en el vínculo. Pero los hijos están por fuera de cómo es la relación de pareja y cuáles son los acuerdos que los padres van teniendo a lo largo de su relación. Y lo que empieza a ocurrir es que uno de los hijos empieza a tomar partido por uno de los progenitores, porque mirá qué horrible lo que le hiciste a mamá, mirá qué horrible lo que le hiciste a papá. ¿Se entiende? Entonces empieza ya de niño a juzgar a uno de sus padres y después, cuando empieza a tener pareja esa persona, le cuesta confiar muchísimo, se vuelven controladores, que no me vaya a engañar. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es su propia herida. ¿Y qué pasa? Atraen situaciones, atraen personas que justamente te vienen a mostrar la traición, el engaño de tus progenitores, lo que vos necesitas ir a sanar en el origen. ¿Se entiende? Porque todo el tiempo estás proyectando esa herida afuera. Gente, vuelvo a decir, no es el 100% de los casos que ocurre esto. Yo hablo de cuando se repiten situaciones, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos a nuestra máscara de controladores porque esa herida lo que quiere es tener la razón, quiere controlar, tiene pensamientos, ideas. El ego es una persona que tiene que ser esto así, asá y asá, son muy inflexibles. Y el aprendizaje de esta herida, primero es correrse, correrse de ese lugar de estar entre medio de dos personas, porque eso suele hacer que yo atraiga personas en las que no están disponibles porque están en otro vínculo y yo estoy en el medio, igual que cuando era niña, ¿sí? Repitiendo lo mismo, o sea, el universo te trae en tu presente, el universo no, tu información inconsciente, ¿no? Proyectada afuera te está mostrando lo que vos necesitas ir a sanar adentro. Entonces, esa máscara de ese ego controlador tiene que aprender a flexibilizarse, tiene que aprender a perdonar el origen de la traición. ¿Quién te prometió algo que no cumplió? Hay que perdonar esa situación. Hay que entender, hay que ponerse en los pies, hay que liberar las emociones. Hay que salir del medio de la relación de mis padres. Hay que empezar a flexibilizar mis pensamientos, a soltar el control, a aprender a vivir en incertidumbre, en el aquí y en el ahora, sin intentar controlar, porque el control es ego, el control es miedo de que me suceda algo y no estoy aprendiendo a disfrutar de lo que ocurre aquí y ahora por miedo a, y el miedo es lo opuesto al amor. Hay que trabajar la confianza interna. Y cuando hablamos de herida de traición, también hablamos de en qué aspecto de mi vida yo también me traiciono, cuando no me estoy escuchando, ¿sí? Porque suelen ser personas que esperan a que su pareja los deje y no toman la decisión. Yo siempre digo lo mismo. eh, por ejemplo, la herida de traición que se ve mucho reflejado en las parejas, cuando una persona dice, porque fulano me traicionó. Y yo siempre digo esto, o sea, en una relación de pareja, la responsabilidad siempre es 50% y 50. O sea, alguien manifiesta en la pareja lo que el otro está callando. Quien está manifestando el engaño, ¿tá? El otro también se está engañando a sí mismo cuando no está haciéndose cargo de lo que está sintiendo, de la desconexión que ya está viendo en ese vínculo. Entonces, la traición siempre es 50 y 50. Yo me tengo que ser responsable de que no me escuché y el otro está manifestando lo que yo no hago, pero que me gustaría hacer. ¿Me siguen? Entonces tengo que aprender a ser sincero conmigo mismo,
a confiar, a escucharme. Eso, a flexibilizarme, a perdonar. ¿Me estás diciendo, Fabi, que tengo que aprender a perdonar la traición? Y capaz que sí. Yo no digo que sea fácil, pero capaz que te viene a mostrar un montón de cosas. Esa traición te viene a mostrar esto que tiene que ver con tu niñez y en realidad con quien debes trabajar más es con tu familia de origen. Y eso hace que puedas ser más auténtica en tus relaciones y que aceptes y te flexibilices si así lo deseas, si así lo querés. Eso, respira, es fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la herida de injusticia. Injusticia. ¿Qué le pasó a esos niños para que ellos interpreten como injusto lo que les está sucediendo? Esos niños lo que tenían eran padres muy rígidos, fríos, autoritarios, exigentes, donde no le daban permiso para el error, para la equivocación. Esos niños fueron absorbiendo esas cualidades, esas características de esos padres rígidos, autoritarios, fríos, y ellos se fueron haciendo rígidos al mismo tiempo, perfeccionistas en su forma de actuar. La máscara que empieza a tener ese niño con herida de injusticia es el perfeccionismo. Tienen mucha ira de base, reaccionan cuando vos le decís algo, enseguida saltan con ira, con enojo, mucha rigidez mental, porque ellos al tener un grado de perfección muy elevado con ellos mismos y con el resto de las personas, eso hace de que las personas que estén a su alrededor no se pueden equivocar, porque si el otro se equivoca, eh, no va a ser amado, no va a ser querido. Entonces ellos comprendieron que siendo perfectos iban a poder tener el amor de esos padres. Entonces se exigen a sí mismos la perfección y exigen en los demás lo mismo, tienen mucha rigidez mental, mucho autoritarismo. Las cosas tienen que ser así y que nadie le saque ese formato, porque si no son así, no están bien. Son muy exigentes con ellos. Y eso habla entonces de una gran desconexión en la niñez. Esos padres como témpanos de hielo, muy fríos, en los cuales ese niño sintió la desconexión del amor desde muy temprana edad. Y lo sigue sintiendo de esa manera. Y le cuesta entender, porque son personas que están mucho más en el campo mental, les cuesta integrar el mundo emocional, entonces la transformación de un adulto que tiene herida infantil de injusticia es poder integrar su mundo emocional, poder ir hacia el corazón, entender lo que es vivir desde el amor, como ese témpano de hielo, como si se fuese descongelando y empezar a sentir, bajar del mundo mental, del perfeccionismo, de la rigidez, del autoritarismo, empezar a bajar y a ir hacia más el mundo de las emociones, el mundo del amor, de la comprensión, de la tolerancia. Eso, respiro. Ay, nuevamente. Y ahora vamos a
hablar de una herida que hace muy poco que se empezó a incluir dentro de lo que son las 5 heridas de niño interior. Eh, es una herida que para mí es súper delicada porque me incluye, ¿sí? Ha formado parte de todo mi proceso de estos 11 años trabajar con esta herida que tanto me costó poder entenderla o integrarla o saber que habitaba en mí, reconocerla. Entonces, eh, para mí es súper valioso este aprendizaje, conectar con esta herida, reconocerla, darnos cuenta. La quiero tocar, pero con mucha delicadeza, por favor, porque es un tema súper, súper doloroso. Sé lo que es, lo he vivido, habita en mi interior. Quiero contarles que eh, por esa razón, por haber transitado lo que es la herida de abuso en mi niñez, es que hoy por hoy eh, realizo los talleres de sanación de útero, que yo creo que todas las mujeres en algún momento de su vida deberían de experimentar eh, una sanación de útero, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a lo largo de todo lo que ha sido mi camino de sanación en relación a esta herida, me he dado cuenta de que las mujeres, por el solo hecho de que nuestro ovocito estuvo en la abuela materna, eso implica que esto no le pasa, no es igual en los hombres, ¿tá? Pero la mujer sí o sí tiene toda la información de la abuela materna. En el espermatozoide no hay esa transferencia genética como tenemos nosotras. Para que yo hoy esté acá, tuve que estar en el útero de mi abuela. Este óvulo estuvo allí, tiene toda la información de lo que le ocurrió a mi abuela. Y una sola relación no consentida, incluso dentro del matrimonio, constituye abuso, constituye violación. ¿Se entiende? Entonces es muy fuerte. Esto es un tema que para mí, o sea, nos interpela a todas las mujeres. Y más allá de abuso, violación, también, o sea, toda la información que mi abuela carga en relación a los bebés nacidos, no nacidos, abortos, toda esa información está guardada dentro de esta zona del sacro, de este chakra sexual que me habita, entonces no solamente de la abuela, de mamá, es algo que yo vengo cargando y así sucesivamente de generación en generación. Entonces a mí lo que me ocurrió es que cuando yo me empecé a vincular sexualmente, eh, me empecé a dar cuenta de que sentía asco, que sentía rechazo y yo decía, pero qué raro, ¿por qué yo, si me gusta la persona, me siento atraída? ¿Por qué luego de culminar, de culminado el acto sexual, ponele, yo sentía ganas de que se fuera o no lo quiero ver más, no me da asco, lo rechazaba? Empecé a hablar con mis amigas y yo le digo, ¿a ustedes les pasa lo mismo, no, Fabi? O sea, y yo no entendía por qué era lo que me pasaba. Entonces tuve que hacer todo un trabajo muy profundo de empezar a identificar en las partes de mi cuerpo que sentían ese asco, ese rechazo. Imagínense cómo esta herida infantil te genera una gran desconexión de la otra persona cuando vos no sentís comodidad de abrirte, de vincularte sexoafectivamente, que te genera asco y vos no entendés qué es lo que tenés. Entonces, mujeres, sobre todo, hombres también, porque he visto que en los clanes donde hay em, abuso, también hay hombres que fueron abusados y lo tienen muy guardado en su inconsciente también. Entonces muchas veces quien abusa y no sabe que fue abusado, quien viola no sabe que fue violado y tiene esa información guardada como un dolor muy grande dentro de sí mismo, que no lo quiere ver, que no lo quiere abrir.
tiene esos impulsos que no sabe de dónde vienen, quizás no comete el acto, pero sí tiene un impulso muy grande dentro de sí, no sabe por qué. Bueno, esto es para todos por igual. Esto es que hay información dentro de nosotros que estamos cargando, que nos habita y que nos tenemos que hacer responsables de liberar todo eso que quedó guardado dentro de nosotros y yo te puedo garantizar, porque esto es experiencia mía personal, tu vida cambia por completo. O sea, la liberación que se siente, gente, cuando uno empieza a sacarse todos los dolores que le quedaron registrados en el cuerpo en función de situaciones que vivió, no les puedo explicar la paz que uno siente a la hora de poder entregarse, fusionarse con otra persona, experimentar la sexualidad, el goce, el placer, te cambia por completo tu vida. Entonces, si yo tengo dolor a la hora de vincularme sexoafectivamente con alguien, sepan que eso proviene y que tiene un origen en nosotras y sobre todo en las mujeres que probablemente ese origen sea generacional, transgeneracional, ¿sí? Y que se puede liberar, que se puede liberar. Fuerte, ¿no? Bueno, hablemos de abuso y hablemos de violación, porque también estas dos heridas constituyen violencia, violencia que después se repite en mis vínculos. ¿Sí? Que elijo personas que me violan, que abusan de mí, ¿sí? Entonces, el abuso es cuando alguien, eh, sin mi consentimiento, toca alguna parte de mi cuerpo, sin mi consentimiento, ¿sí? Y que a mí me genera rechazo, no, o sea, está pasando por encima de mi bienestar, está llegando más a mí cuando yo no le di el permiso. Y esto suele ocurrir mucho cuando uno es niño, entre pares o entre adultos también. Dentro de la familia se ve muchísimo, muchísimo. O sea, el abusador está dentro del círculo familiar, primo, tío, vecino, abuelo, padres. Yo he visto en consulta de todo lo que se puedan imaginar. Y uno dice, podría llegar a decir, pero qué aberración, Fabián, ¿vos me estás diciendo que yo tengo que perdonar? Por supuesto que sí. Vos elegiste esa situación. Vos la elegiste porque la venís a cortar. Yo sé lo fuerte que es esto. Lo viví en carne propia. Lo sé. Porque vos sos la banderada que viene a liberar esa información de tu clan. Vos elegiste esa situación. Me decís, ¿cómo puede ser, Fabiana? Yo la elegí. Sí, tu alma la vino a experimentar porque era el alma que se puso a decir, yo vengo a cortar con este patrón que seguramente si yo no lo sano se siga repitiendo de generación en generación y todas las mujeres, hijas que yo tenga puedan llegar a vivir la misma situación si yo no libero este dolor. Además de que el abuso cuando uno es niño se vive mucho en soledad, porque muchas veces uno le comenta a sus padres lo que vivió y los padres no creen en ese niño. A veces suele ocurrir que es dentro, que ponele que los padres son separados y una ponele, por ejemplo, mamá se separó y consiguió una pareja nueva y mi abusador es esa pareja, entonces yo le voy a contar a mamá y mamá no me cree, ¿sí? Imagínense un niño que tiene que vivir en soledad, eh, que tus progenitores, que son las personas en las que vos más confías, no te crean, ¿sí? No te crean. Muy probablemente a ese progenitor le haya pasado lo mismo en su niñez, ni siquiera sea consciente de eso. Y está eligiendo una pareja que abusa de ella y de sus hijos, que es lo mismo que guarda en su inconsciente. ¿Me van siguiendo? O sea, esto no es para buscar culpables, esto es para responsabilizarnos y liberar.
el dolor que cargamos porque es el mismo. Violador, violado, abusador, abusado, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces muchas veces solemos negarlo y decimos, no, a mí nadie abusó de mí. No, yo no tengo herida de abusos. A mí solamente me tocó. Solamente, ¿vieron ese mecanismo de minimizar? No, a mí me hizo tocarle el genital. Eso es abuso. Yo no quería. ¿Entienden? Me puso en la falda y me acarició la pierna. Yo no quería. Eso es abuso. Me miró raro. Una mirada que me generó asco. Eso es abuso. Escuché, y yo no quería escuchar, escuché teniendo relaciones sexuales a mis padres o a la pareja con mi madre, y yo no quería. Eso es abuso. Y la violación implica, sí, la penetración vaginal, anal u oral. Es fuerte este tema, es fuerte. Esto genera, no sé, esto genera una dificultad gigante para vincularse con las personas, porque uno lo que hace es cerrarse. No quiero sentir eso. Entonces me aíslo, me callo, me guardo, me culpabilizo porque un niño no entiende, no sabe que eso no está bien. Lo carga, no saben la cantidad de mujeres en las sanaciones de útero que nunca se lo pudieron contar a nadie, que lo vivieron en soledad, calladas, en secreto, que le da vergüenza porque se creen culpables de eso, reprimiendo y guardando todo ese dolor, esa vergüenza en soledad, no pudiendo disfrutar del sexo, de las relaciones, del goce, del placer. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y sé que esto, si te empieza a doler, si rechina en vos, si toca alguna fibra de vos, es porque hay algo allí para indagar, para ver, ¿sí? Eso. Respiro, respiro. Yo lo que les quiero decir es que liberador, sé que llegar hasta acá, al haber atravesado cada una de las heridas, ha sido un viaje súper difícil. Los felicito por eso. Eh, Sé lo que es ir transitando cada una de estas heridas. Empiezan a surgir muchas interrogantes en nosotros. Eh, ¿Qué día tendré? No sé identificar, quizás me cuesta verme en alguna de ellas, quizás una de las primeras reacciones que tenga es la negación, eso es súper común, no, yo no tengo nada de eso que dijo Fabiana, es el primer mecanismo que tiene el ego, la personalidad, la Antonia, para protegernos. Yo no tengo nada, estoy bárbaro. Recuerden que el ego solamente ve el 5% de la información que uno tiene y el 95% está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente módulo? Que lo que vamos a hacer es meternos de lleno en la información. Por lo tanto, todo esto que quedó en vos así, en llaga, abierto, no te preocupes. No te estreses si no sabes qué herida tenés o no. Lo vamos a ver en el siguiente módulo donde vamos a ir viendo cada una de ellas, experimentándolas y sintiéndolas en nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que, con todo mi amor, te tomo de la mano y te quiero acompañar en ese viaje de conexión con las heridas de tu niño interior. Te espero.